3 muertos deja dramática toma de rehenes en un café de Australia. La policía abatió al secuestrador, un islamista radical. Al menos 6 muertos por tiroteo en Pensilvania. Multitudinaria marcha en Venezuela contra sanciones de Estados Unidos. 11 muertos por incendio en un karaoke de China. En salud, estudio indica que obesidad disminuye expectativa de vida. Buenas noches, bienvenidos a CMI Internacional. Soy Santiago López. Vamos a comenzar en Australia, en donde se vivió una tensa situación por cerca de 16 horas. Un clérigo iraní mantuvo retenidas a cerca de 20 personas dentro de un reconocido café en el centro de la ciudad de Sydney, la más poblada de ese país. 2 rehenes perdieron la vida y 6 más resultaron heridos. El secuestrador fue abatido. La toma de los rehenes inició a las 9:30 de la mañana, hora australiana. 17 personas fueron retenidas en el Lindt Chocolate Café, ubicado en la zona financiera de la ciudad de Sydney. El área fue evacuada, mientras que en la ventana del local fue expuesta una bandera islámica con un mensaje escrito en árabe que decía: "No hay otro Dios que Alá y Mahoma es su profeta". This is a very disturbing incident. It is profoundly shocking that innocent people should be held hostage by an armed person claiming political motivation. Tras 7 horas de detención, 5 personas salieron huyendo del lugar y 8 horas después fue identificado el autor de los hechos, un iraní llamado Manteji Bujerdih, quien se trasladó a Australia como refugiado en 1996 y adoptó el nombre de Man Aaron Moniz. El secuestrador pedía que le llevaran una bandera del Estado Islámico y que se le concediera una audiencia con el primer ministro australiano. Posteriormente, otros 5 rehenes salieron del lugar y tras una hora de gran angustia, la policía entró en el café en medio de las balas. Los rehenes fueron rescatados en su mayoría en buen estado. No obstante, de acuerdo con la policía, el autor del crimen y 2 clientes más perdieron la vida. Además, 6 personas fueron transportadas en ambulancias tras resultar heridas. Accounted for at this stage 17 hostages. That includes the 5 that escaped yesterday and a number that have been caught up. 2 deceased amongst the hostages and 6 that were uninjured. We also have a lone gunman who has been shot and killed, and we have a male police officer who has been injured. El gobierno iraní condenó el hecho, mientras que el primer ministro australiano indicó que el responsable del secuestro era una persona violenta que sufría de graves problemas mentales. En Pensilvania, Estados Unidos, al menos 6 personas murieron consecuencia de 3 ataques a tiros perpetrados por un mismo hombre que completa ya 10 horas atrincherado en una vivienda. Las víctimas serían familiares del sospechoso, que está rodeado por la policía. Los disparos se escucharon en 3 localidades del condado de Montgomery, cerca de la ciudad de Filadelfia. Primero, uniformados hallaron en una vivienda el cadáver de una mujer. Apenas media hora después se encontraron en otra casa otros 2 cuerpos y luego 2 más en una tercera residencia. Según las primeras informaciones, todas las muertes están relacionadas. Se cree que el atacante mató a su esposa y luego a otros miembros de su familia tras una presunta disputa doméstica. Policías encontraron un vehículo que pertenece al sospechoso estacionado frente a una casa no muy lejos de donde ocurrieron los hechos. The tactical team is moving very slow and methodically because they have information to believe that the person may be barricaded in there and may be armed and dangerous. El sospechoso ha sido identificado como Bradley William Stone, de 35 años. La zona donde está escondido permanece acordonada y fuertemente vigilada. Hasta ahora la policía no ha decidido usar la fuerza. Y nos vamos hasta Venezuela. Allí miles de trabajadores públicos y simpatizantes del gobierno salieron a marchar en las calles de Caracas, la capital del país. Todo ello para protestar contra las sanciones del Congreso de los Estados Unidos impuestas a algunos funcionarios venezolanos señalados de violar los derechos humanos durante las movilizaciones antigubernamentales el pasado mes de febrero. Entre tanto, el gobierno de ese país amplió el cierre fronterizo nocturno con Colombia para continuar su lucha contra el contrabando, con lo que se restringe el desplazamiento de personas y de carga y vehículos entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Y de Venezuela vamos a Bélgica, porque la policía arrestó a 4 hombres quienes presuntamente por varias horas tuvieron secuestrada a una persona en la ciudad de Gante. Los resultados de las primeras investigaciones indican que el incidente estaría relacionado con un ajuste de cuentas por drogas, por lo que no tuvo ninguna relación con la toma de rehenes que se presentó en un café de Sydney, en Australia. Sin embargo, en las últimas horas se conoció el rumor de que todo había sido una farsa montada por un joven que tiene antecedentes por diversos casos relacionados con drogas.
Y hay polémica en Turquía después de que el presidente Recep Tayyip Erdogan ordenara la detención de 31 periodistas y algunos policías opositores a su gobierno para ser interrogados. La decisión ya fue criticada por numerosos organismos internacionales, al tiempo que el mandatario asegura que es un asunto interno de Turquía en el que no deben inmiscuirse partícipes de la comunidad internacional. La nueva redada adelantada por la policía turca tuvo como objetivos numerosos seguidores del opositor islamista Fethullah Gülen. Cerca de 500 personas se reunieron frente a la Dirección General de Seguridad de Turquía, mientras que el presidente del país señaló que los interrogatorios se producen como parte del desmantelamiento de un plan terrorista. Türkiye'nin eski günlere döneceği umuduyla kirli işlere, kirli ilişkilere ve kirli ittifaklara girenler Las redadas se llevaron a cabo en 13 provincias y generaron multitudinarias protestas de rechazo. Entre tanto, numerosos organismos condenaron las operaciones, entre ellos Amnistía Internacional y la Unión Europea, que indicó que con las redadas se viola el principio de libertad de prensa, una práctica considerada no acorde con los valores que Turquía debe respetar para entrar a ser parte del organismo. The EU path for Turkey is not so much about economic interests, but about values and principles, starting from democracy and rule of law, to be consistent with these commitments. A pesar de las críticas internacionales, el primer mandatario del país señaló que las detenciones se produjeron para salvaguardar la seguridad nacional y no se relacionan con la libertad de prensa. Y 11 personas fallecieron y otras 24 resultaron heridas tras un grave incendio que fue ocasionado en un bar de karaoke en la ciudad de Xinjiang, ubicada en el este de China. De acuerdo con las autoridades, el incendio, que duró más de una hora, fue causado cuando un calentador eléctrico entró en contacto con líquidos inflamables y estalló. El jefe del gobierno local ordenó el cierre de todos los bares hasta nueva orden, con el fin de incrementar las medidas de seguridad dentro de este tipo de establecimientos en China. Y hacemos una pausa en CMI Internacional, ya regresamos con más noticias. Declaran inocente a ejecutado hace 18 años. En salud, estudio indica que obesidad disminuye expectativa de vida. Un estudio publicado en la revista médica británica The Lancet indica que la obesidad puede reducir en hasta 8 años la expectativa de vida. Salud en CMI Internacional. La sección de salud es patrocinada por Nueva EPS. Investigadores de la Universidad de McGill en Montreal han elaborado un modelo informático de la incidencia de enfermedades según el peso. Analizaron más de 3.900 adultos de diferentes pesos y el riesgo que tenían de contraer enfermedades como diabetes y cardiovasculares, lo que arrojó como conclusión que las personas obesas con índice de masa corporal 30 perdían entre 1 y 6 años y los de índice más de 35 podían perder hasta 8 años de vida. Bueno, realmente el estudio es interesante porque es el primer estudio que nos demuestra, digamos, con un grupo importante de pacientes que las enfermedades, sobre todo el sobrepeso y la obesidad, sumado a la diabetes, claramente es un predictor de sobrevida de los pacientes y que los pacientes que son obesos y que tienen sumado diabetes u otras comorbilidades tienen de antemano menos años de vida. La obesidad es un estado procoagulante, proinflamatorio que genera estrés oxidativo, lo que hace que enfermedades como la diabetes aparezcan. Pero como dice el especialista, independiente del estudio, se deben reforzar hábitos alimenticios saludables y el ejercicio, ya que aún no existe un medicamento 100% efectivo para contrarrestar la obesidad. Lo más importante es hábitos saludables, un control periódico con nutricionistas si ya tenemos problemas de peso, un control periódico con el endocrinólogo si ya tenemos problemas metabólicos, el paciente que digamos es sedentario, el paciente que es fumador, que consume licor. Todos esos son factores de riesgo que realmente uno los ve en el día a día y le parecen normales, por así decirlo, pero que de una u otra forma, en un mediano o corto plazo, o largo plazo, perdón, nos va a generar incomorbilidades. Y terminamos CMI Internacional en China. Allí una corte declaró inocente a un joven que fue condenado a muerte hace 18 años. Se trata de este joven que ustedes ven en pantalla, que fue ejecutado en 1996, cuando tenía solamente 18 años, por supuestamente haber violado y asesinado a una joven en un baño público. Sin embargo, en 2005, un asesino en serie confesó haber cometido ese crimen y desde entonces los padres del joven iniciaron una batalla jurídica para reivindicar su inocencia, pero solo hasta hoy, 2014, su reclamo tuvo un reconocimiento por parte de la Corte china,
que pidió perdón a la familia y le ofreció una indemnización de casi $5.000, algo así como unos 10 millones de pesos. Y así llegamos al final de este informativo. Quédese en el Canal 1, ya viene Pregunta Yamil.